Después de una semana sin continuar la serie, por fin regresamos a la misma. Cabe aclarar que puede ser posible que esta parte junto a las siguientes sean más largas de lo habitual, pues tenemos que desarrollar demasiadas cosas las cuales tendrán el fin de darle sentido a las batallas, tramas, desarrollo hacia el final de este What If. Recuerden cuál será la cantidad límite de likes que se deben dar para cada episodio, así que sin nada más, ponte bien cómodo, trae algo de comer y empecemos con el video del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, encontrar la palabra oculta para ser el comentario fijado de este video, además que puedes hacerte miembro por si te gustaría apoyarme, créeme que me estarías ayudando demasiado. En un entorno oscuro, frío y donde podría no haber nada, se mostraría una luz roja que deslumbraría en aquel lugar mostrando una figura enorme, con apariencia femenina sentada en una estructura. La misma tendría una apariencia con rasgos de su anterior batalla mientras tenía sus ojos cubiertos por una máquina para evitar que usara los láseres de estos, lo mismo con su núcleo, brazos y piernas quedando únicamente con la capacidad de hablar. La duquesa se encontraría en un sueño profundo. Al estar días amarrada y sola en ese lugar sin siquiera tener algo de comida, agua o parecido, se encontraría tan débil que lo único que mayormente podía dormir, también afectaba a su propio núcleo que se desgastaba al pasar el tiempo, en un sueño profundo donde la duquesa se veía sentada en unas colinas mirando un hermoso atardecer al horizonte en donde no podría evitar sentirse impresionada por lo tranquilo que se sentía. Esta estuvo tan acostumbrada a un mundo de caos, tecnología, robots, sufrimiento y destrucción que olvidaría un panorama así. De alguna u otra forma se le haría familiar ese lugar, cosa que no entendería pues en sus recuerdos jamás vio algo así. Esta de la nada escucharía voces en el lugar que le pedían que despertara. De ahí, la astroduquesa despertaría en aquel oscuro y frío lugar. En él se encontrarían el científico Toilet, Jay Toilet y distintos miembros de la alianza que tenían que estar allí. Se le quitaría el equipo que cubría la vista de la astroduquesa, la cual miraría confundida y con una notable expresión de debilidad a su alrededor, centrándose su mirada en su antiguo comandante, cambiando su expresión a una mirada de un odio sin precedentes, lo cual haría que el Jay Toilet sintiera algo de sorpresa, pero volviendo a su expresión, el científico Toilet hablaría, diciéndole a la duquesa que si quería seguir con su insignificante existencia, debía responder un par de preguntas. La duquesa lo miraría mencionándole que daba igual si ella dejaba de existir, no cambiaría nada y jamás les daría información de su facción. El científico Toilet le diría que no estaba para juegos, a lo cual con armamento de ese lugar empezaría a torturar a la astroduquesa, que solo se dedicaría a gritar del dolor que provocaban ese armamento. El científico Toilet pararía el ataque, preguntándole nuevamente si respondería a sus preguntas, a lo cual la duquesa lo miraría y le escupiría. El científico Toilet no aceptaría algo así, torturándola nuevamente, lo que haría que la alianza empezara a tener miedo por el sufrimiento tan desgarrador de esa personaje. El Jay Toilet cada vez denotaría una mirada de lástima al ver algo así, diciéndole al científico Toilet que era suficiente, parando con su tortura, y este se acercaría a la astroduquesa diciéndole que no fuera tan incrédula y mejor respondiera. Ellos podían recargar su energía y torturarla más y más, hasta que ésta deseara la muerte a gritos. La duquesa no podría evitar sentir cierta sorpresa. Esta empezaría a decir que se notaba que ya no era el mismo, se notaba que se le había olvidado quién era ella. ¿Acaso no se acordaba de esa joven astro a la cual le enseñó casi todo? Ella lo admiraba, lo respetaba y quería seguir su mismo camino, incluso más que sus superiores, junto al Detainer, Juggernaut, y ellos dos eran un gran equipo, y él decidió mandar todo eso a la basura cuando decidió traicionarlos. ¿Dónde quedaba su maldita dignidad cuando tenía que acabar con alguien a la cual ni siquiera podía defenderse por culpa de su maldito armamento? El Detainer había cambiado demasiado, convirtiéndose en el guardián principal del UFO Toilet. El Juggernaut se volvió más frío y egocéntrico, pero ya no tenía el mismo poder que tenía con él, al bajar su rango perteneciendo a la flota del UFO Toilet, y
y ella, solo cumple su rol como la duquesa de la flota Astro Toilet, teniendo una posición superior que el propio comandante. La duquesa poco a poco le saldrían unas lágrimas, mientras su voz disminuía y preguntándole al G-Toilet el por qué cambió tanto, porque los traicionó. El G-Toilet bajaría su mirada sin tener una respuesta aparente, pero alguien entraría al lugar. Esto se debería al hijo del Juggernaut. Su presencia sorprendería a la astroduquesa, que preguntaría sobre qué hacía él allí. Aún así él mencionaría que no era necesario hablar sobre eso, pero que debía escucharlo. Ella sabía más que nadie que el sufrimiento que ahora pasaba era diminuto por el cual les haría pasar seguramente su facción. Él conoció a seres como los Cameramans y algunos Toilets que demostraban un carácter muy diferente, eran amables y divertidos. De hecho, incluso ellos no veían la necesidad de tratarla así. La duquesa entonces preguntaría sobre si acaso lo que ella había pasado en ese lugar era por amabilidad. No quería saber entonces cómo sería por puro odio. La interrumpiría pues la alianza limitó muchas cosas en ella. De hecho, no sabía si le sucedió, pero ella tenía la capacidad de soñar. La duquesa sorprendida preguntaría sobre a qué se refería, respondiendo con que ellos no tenían la capacidad de dormir al estos proveer de una energía que los haría estar activos todo el tiempo, pero que esos Cameramans brindaron una tecnología la cual en vez de estar los días rondando en sus pensamientos, tuviera la capacidad de ver escenarios como su mente lo imaginara directamente, tal cual como si fuese una visión. Que su núcleo pareciera debilitado no significaba que de verdad estuviese perdiendo su vida, sino que su núcleo se encontraría en un aparente reposo. Cuando despertaba de un sueño aunque pareciese débil, era porque su cuerpo se estaba reincorporando, no le daba más energía, pero sí un descanso. A pesar del sufrimiento que los Astro Toilets estaban provocando, los Cameramans le brindaron un regalo tan valioso como ese. La duquesa notaría los efectos pues su núcleo y energía parecían volver poco a poco sin que un instrumento externo le ayudara. Mirando a los Cameramans de ese lugar y agradeciéndoles por ello, el hijo del Juggernaut le diría que por favor respondiera a las preguntas, pues ella sabía que los Astro Toilets siempre fue un imperio que provocaba un sufrimiento inigualable en los planetas que invadían. Que viera de ejemplo a ese planeta, pues ellos fueron los que decidieron atacar en primer lugar. La duquesa recordaría todo lo que había sucedido en tiempos pasados a comparación de la gran tranquilidad de esos aparentes sueños. Quizás, su naturaleza no fue siempre en la pura destrucción. Lo que sintió en esos sueños jamás lo hizo con otros momentos, notando que los Cameramans le quisieron mostrar lo hermoso que era la vida. Sin más, la duquesa aceptaría responder cualquier pregunta, además de mostrar intenciones en pelear junto a ellos, pero aún así le diría al G-Toilet que no era por él ni con ese viejo por quien pelearía, sino por esos pequeños seres y sus antiguos compañeros. El G-Toilet entendería, por lo tanto ahora sí, muchas revelaciones darían comienzo. Aunque ya tenían demasiada información con el G-Toilet en su equipo, el tiempo que pasó después de su traición era bastante, por lo tanto, habían cosas que probablemente no sabían. El científico Toilet le preguntaría a la duquesa sobre cómo supieron que ellos se encontraban en la Tierra. La duquesa respondería que cuando el UFO Toilet y el astro de Tainer fueron a la Tierra, el UFO Toilet notó una extraña acumulación de energía en algunas montañas, debajo de la superficie, lo cual haría saber que la Tierra tendría mucho potencial en energía, pero lo que no sabían es que ellos estuvieran allí. Estos comprenderían, realizando la siguiente pregunta sobre cómo aumentaron su poder tan rápidamente. La duquesa no entendería pues siempre fueron poderosos, pidiendo que fuera más específico. El científico Toilet diría que en la visita del UFO Toilet y el de Tainer sus capacidades eran más limitadas, además que su tamaño era un tanto más pequeño. Si personajes así de importantes tenían esa tecnología para ese momento, ¿cómo era posible que se mejoraran tanto? La duquesa entendería mejor, respondiendo con que eso era debido al núcleo de los planetas. Tiempo después que el G-Toilet los traicionara, comprendieron esa tecnología asimilándola a ellos, provocando una capacidad mucho más capaz. El científico y G-Toilet comprenderían que hicieron lo mismo que los Speakermans, comprendiendo lo difícil que sería la situación. La siguiente pregunta sería más sobre los superiores de su facción. La duquesa seriamente les diría que si preguntaban por si podrían enfrentarse a ellos, la respuesta es que no. Ciertamente eran muy capaces, pero para lo que es actualmente los Astro Toilets y más las flotas superiores sería demasiado complejo. Aunque con la flota del UFO Toilet tuvieran cierta ventaja, todavía faltaba la flota de Duque, del Consejo Imperial, los herederos y el emperador. Realmente incluso ella dudaba que pudiesen incluso hacer que el Consejo actuara en contra del planeta. El G-Toilet como el científico Toilet no mostrarían sorpresa pues ellos todavía no mostraban toda su capacidad, pero entendían que el conflicto cada vez se hacía más
complejo y que no sabían si actualmente serían suficiente para los máximos de los Astro Toilets. Con esas 3 preguntas lograrían comprender más la situación, debido a que gracias al G-Toilet la alianza comprendía casi todo. Obviamente estos dos tendrían más información, pero con eso sería todo. El científico le diría a los Cameramans que era mejor que la llevaran a su base, pues en ese lugar era mejor no guardarla, además de tener sumo cuidado con lo que le mostraban. Yéndose de ese lugar, el G-Toilet vería a la duquesa, pero también se iría. Los Cameramans alimentarían el núcleo de la duquesa para apurar a su energía total. Los Cameramans se irían con la duquesa junto al hijo del Juggernaut guiándola a donde debía ir. Aún así la mantenían al tanto, pues no tenían todavía la confianza con ella. La duquesa lo notaría, pero no diría nada al ser algo que cualquiera haría. En la base principal de la unión entre facciones, se debería indicar el siguiente movimiento. Actualmente los más problemáticos era el Detainer y el Juggernaut, además de los Carrivers, lo que debería hacer que la siguiente fase se activara para poder cambiar la situación a su favor. Era hora de que un titán por fin saliese al campo de batalla. Mientras el caos abundaba en el planeta Tierra, los Cameramans y los Toilets tendrían dificultades demasiado sobrellevadas, más que todo en contra del Astro Detainer, quien era muy directo al atacar. Este no dejaba que se acoplaran a él, ni mucho menos se confiaba. Él entendía que su resistencia no era tan capaz y que si lo hacía, entonces los Cameramans como los Toilets podrían darle demasiadas complicaciones, lo que lo haría caer en algún momento. El científico Toilet entendía que si la armada especial de los Cameramans lo hubieran atacado, entonces hubiera cedido contra ellos. Pero era mejor tener entretenido al Juggernaut para que no interrumpiera en el secuestro de la astroduquesa. Ahora, con esta secuestrada y de parte de ellos, usarían un recurso que probablemente esperarían, más no de su propia capacidad. El Detainer seriamente causaría los destrozos respectivos, hasta que en un punto este notaría un extraño silencio. Quizás llegó a un punto en no darse de cuenta sobre el poder que emitía, arrasando con los que más pudiera, pero el hecho de que no escuchara ruidos de destrucción al fondo, ver a sus compañeros a su lado, o lo que era relativamente normal en un conflicto como ese, hacía extrañarse al Detainer sobre qué había sucedido. En ello este escucharía una especie de fluctuación la cual no podía percibir de dónde venía. Ese ruido parecía fluctuar en todas partes, haciendo que el Detainer no supiera qué hacer o en dónde posicionarse para defenderse en tal caso de que fuese un enemigo. El Detainer localizaría el lugar donde más fluctuaba ese sonido, estando al tanto de cualquier ataque y diciendo que si lo que sea que fuera a aparecer, que lo hiciera, o si no destruiría todo ese lugar. Pero antes de terminar su oración, una voz grave y metálica se oiría a sus espaldas, diciéndole que no hacía falta ser tan prepotente. Él pararía su jueguito contra su facción. El Detainer, sorprendido y algo asustado, se voltearía lentamente, viendo a un ser más grande que estaría prácticamente a su lado mientras le daba la espalda. Este no entendería para nada el cómo es que estuvo allí sin darse de cuenta. La figura mencionaría que no entendía por qué seres con tal capacidad tenían que provocar tanto caos, por qué no reservarse en una vida tranquila sin dañar a nadie. El Detainer le diría que dejara de parlotear, pues él acabaría con él y se iría de ese lugar provocando más destrucción. La figura se voltearía viendo así al Titán Cámara. Este con educación saludaría al Astro Detainer mencionando que realmente no venía con intenciones de pelear. Era más que todo una pérdida de tiempo, ya que también debía guardar su armamento para seres más poderosos, dándole la oportunidad de ir con él y pelear a su lado. El Astro Detainer reiría diciéndole sobre quién carajos se creía para hablarle así con tanta seguridad. No sabía quién era y aunque fuese más grande, no creyera que lo derrotaría tan fácil. El Titán Cámara comprendería que hablando no resolvería nada, pues aún así tenía resquemor por haber afectado a su facción como a los Toilets, así que diría que si no lo hacía por las buenas, lo haría por las malas. El Detainer se prepararía para cualquier ataque, a lo cual el Titán Cámara se movería a la velocidad astro de un lado a otro en forma de zigzag. El Detainer sorprendido le dificultaría ver sus movimientos, recibiendo un brutal golpe que lo mandaría a volar. El Detainer le tomaría un tiempo recomponerse, pues el golpe sí que había sido demasiado para él. Levantándose no vería al Titán Cámara. El Detainer se prepararía para cualquier cosa, escuchando el ruido de la velocidad astro, volteándose rápidamente pero recibiendo otro gran golpe que le daría el mismo efecto. El Tenazas se levantaría esta vez con más esfuerzo, preguntándose el cómo es que ese ser tenía semejante velocidad. Ni siquiera él podía
podía hacer algo contra él hasta el momento. El titán cámara con su velocidad se mostraría enfrente de él mencionando que no tenía tiempo para eso, sería mejor que el guardián del comandante se tomara las cosas en serio. El detainer con algo de cansancio comprendería la diferencia entre poder de cada uno, mencionándole que no se creyera tanto. Ahora si lucharían, esta vez sería el detainer que con su velocidad se movería del lugar rápidamente, a lo cual el titán cámara lo haría igualmente. Estos dos chocarían en algunos momentos. El detainer, al tener más experiencia en batalla que del titán cámara, podía mantenerse bien, pero aún así el titán cámara demostraba ser alguien relativamente poderoso. El titán cámara mientras luchaban le mencionaba que no era necesario pelear, no tenía sentido hacerlo ya que solo perderían el tiempo. El detainer lo mandaría a callar en variadas ocasiones, haciendo que el titán cámara se molestara aún más. En ello el detainer notaría como su contrincante empezaría a ser más brusco con sus ataques. En un momento lo agarraría de una de sus tenazas para arrojarlo a lo lejos, haciendo que una de ellas se dañara por el choque, lo que haría que el tenazas se enojara demasiado arremetiendo contra él. El titán cámara usaría su super cañón, pero el detainer captaría la energía en una de sus tenazas. El titán cámara se esperaría esto, a lo cual atrás de su disco de energía usaría una especie de armamento que era como un imán, que atraería al tenazas que adjunto a su velocidad, lo harían perder el control de sí mismo, así el titán cámara soltándolo y esquivándolo, haciendo que el detainer chocara muy fuertemente al suelo, provocando una fuerte explosión en producto del estallido que tenía por el poder captado del cañón. Levantándose malherido con solo una tenaza útil, le diría al titán cámara que era un maldito y que se la devolvería en un futuro, tratando de irse de allí, pero el titán cámara con su arma de gravedad no lo dejaría moverse, diciéndole que él fue quien lo llevó a ese punto. Si hubiera aceptado, entonces no tendría por qué haberlo herido así. El tenazas, no teniendo la capacidad de moverse solo, se rehusaría y dejaría de intentarlo. El titán cámara procedería a irse, pero al momento de casi irse, un feroz golpe mandaría a volar al titán cámara. Él mismo sí que le sorprendería el golpe, levantándose para ver quién había sido, viendo al personaje que derrotó a la armada especial de los Cameramans. El astro Juggernaut le diría que al igual que los que lucharon contra él, le propinaría una paliza. El titán cámara, aún así con aparente estoicismo, le mencionaría que no era necesario pelear, pero el Juggernaut, a diferencia del tenazas, arremetería contra él, haciendo que el titán cámara con su velocidad intentara esquivarlo, pero el Juggernaut lo notaría, aumentándola al punto de agarrar al titán cámara por el cuello y llevándolo a una estructura. Este no pararía con ello, empezando a dar demasiados golpes al titán cámara que parecía ser arrasado por el Juggernaut. Cuando su contrincante iba a usar su cañón para rematarlo, el titán cámara con su brazo usaría la habilidad de gravedad para contraer el poder de ese ataque y decirle al astro Juggernaut que ahora era su turno, contrayendo el efecto del cañón, causando una explosión que iría hacia el Juggernaut. Mandándolo a volar, el titán cámara con su gran velocidad arremetería contra él y su martillo, propinándole variados ataques en su cuerpo, mientras con su disco de energía aumentar la velocidad y fuerza los ataques al Juggernaut, que solo podría defenderse contra las arremetidas del titán cámara. Aún así este no permitiría ser derrotado de esa forma, quitándose al titán cámara de encima para los dos chocar en variadas ocasiones con fuertes golpes. El detainer mostraría intenciones en luchar, pero al solo tener una tenaza activa y poca energía se dedicaría a espectear de momento, confiando en que el Juggernaut ganara el combate. Cada momento que pasaba haría que el titán cámara decayera más. Era muy fuerte, pero el Juggernaut era un experto en combate y demostraría la experiencia que tenía de sobra a comparación del titán cámara. Este, viendo que cada vez decaía más, no tendría más opción que usar sus habilidades extras. El titán cámara arremetería con su velocidad, haciendo que el Juggernaut lo viera innecesario, al saberse más superior en ese aspecto que el titán cámara, pero a diferencia de la otra ocasión, su disco empezaría a expulsar energía de color azul, desapareciendo de la vista del Juggernaut, que vería esto y al paso de un segundo recibiría un golpe tan brutal, que su disco quedaría casi fallando junto a parte de lo que cubría su cabeza. El Juggernaut no podría creer tal golpe. Levantándose algo lastimado, notando que su disco se encontraba fallando, si recibía otro golpe así, no podría volar o moverse, recriminando al titán cámara por algo así y preguntándole por qué no lo usó al comienzo, pero el titán cámara aparecería provocando un choque energía. Este tendría energía de color azul en todo su cuerpo, debido a que al momento en darle el golpe al Juggernaut, tuvo que darle literalmente una vuelta al mundo para poder volver a su velocidad normal, solo que no con eso. El titán cámara sacaría un artefacto que movería hacia arriba del Juggernaut, poniéndose unos audífonos
manos y mencionándole al Juggernaut que ni siquiera él le gustaría algo así. El Juggernaut no entendería, pero una masa demencial en ondas sonoras provocaría una intensificación tan brutal que tanto el Detainer como el Juggernaut sufrirían demasiado. Quien más se lo llevaba era el Juggernaut, que no podría aguantar más, quedando casi inconsciente. El artefacto pararía con sus ondas sonoras volviendo al Titán Cámara. Tanto el Detainer como el Juggernaut quedarían extremadamente afectados, pero el Titán Cámara, en vez de llevárselos, les daría de su propia energía para alimentarlos y volverlos a su estado natural. El Juggernaut no entendería en lo absoluto por qué lo hizo. Pero el Titán Cámara seriamente le diría que, como él les había dicho, no venía a pelear ni a eliminarlos, solo a derrotarlos si se veía necesario, y como vieron, ya lo había hecho, que por favor lo escucharan ya que los necesitaban. El Juggernaut enojado diría que aunque no los hubiera acabado, no creyera que se iría con ellos. El Titán Cámara lo miraría diciéndole que él sabía que no podía ir con ellos por cuidar a sus hijos, no era necesario, pues entendía eso. Lo mejor es que planearan algo para poder salvarlos. Él sabía que después de este fracaso, gracias al G-Toilet, probablemente alguno recibiría un castigo, y creía que él no quería algo así. El Juggernaut, sorprendido, sabría que él tenía razón, pero ¿cómo podía ayudarlos si sus hijos se encontraban encerrados en la nave nodriza? El Titán Cámara pensaría, pero el Detainer los interrumpiría, diciéndoles que él no dejaría que atacaran a la nave, pero el Titán Cámara se voltearía y con seriedad le mencionaría que él no sería quien lo convencería, sino otro ser. Es entonces que una inmensa masa cantidad de humo se mostraría detrás del Detainer, que no entendería qué sucedía, pero dos brazos grandes se lo llevarían dentro de esa cantidad de masa, llevándoselo en el acto. El Juggernaut no entendería qué sucedió, pero el Titán Cámara le diría que se lo explicaría después. Mientras tanto, en la base principal de la Unión, el Detainer llegaría y esa cantidad de masa desaparecería del lugar al momento en que una voz saldría de allí diciéndole que pensara bien las cosas. Así desapareciendo, el Detainer se encontraría en el mismo lugar que donde estaba la astroduquesa en el pasado, pero en vez de ser amarrado y sometido a torturas, las luces se prenderían y aparecerían algunas tropas de los Cámaramans, los cuales con su tecnología comenzaría de ayudar al Detainer a recomponerse. El mismo personaje no entendería resignándose, pero el dolor de sus heridas lo harían quedarse quieto mientras era ayudado. Después de ser tratado y que se recompusieran sus heridas, los Cámaramans saldrían del lugar. El Detainer no entendería lo sucedido, pero al menos ya estaba casi reincorporado, diciendo que no importaba ese trato, él no accedería a unirse a ellos, a lo cual este escucharía pasos metálicos al fondo, viendo llegar así a alguien muy familiar para él. La astroduquesa aparecería en escena, diciéndole al Detainer que era hora de volver a los viejos tiempos. Mientras tanto, en la nave nodriza, el UFO Toilet no sabría de la ubicación del Juggernaut y del Tenazas, temiendo que los hayan secuestrado o acabado, pero el astro Juggernaut llegaría a la nave nodriza con el cuerpo sin vida del Titán Cámara. Espero y la parte 3 les haya sido de su completo agrado. Con este avance nos acercamos cada vez más a la llegada de las siguientes etapas para que la Alianza y los Toilets derroten a los Astro Toilets, si es que acaso logran hacerlo. La siguiente parte constará de la gran batalla entre Toilets y Cámaramans contra los más capaces de la flota del comandante Astro, y además la participación del agente secreto. Dejándoles estos spoilers, ya saben que el límite de likes para la siguiente parte es de 1000. Sin más, espero tengas un muy buen día y nos vemos el fin de semana con un nuevo video para el canal.